Amables televidentes, saludos. Gracias por acompañarnos nueva vez desde ahora, desde este momento, hasta las 9 de la mañana en su programa diario de ver dónde está la verdad en las noticias, dónde está lo concreto, lo cierto, lo verdadero. Acá en la mañana con Teleimpacto. El cielo del Distrito Nacional está hoy pintado de gris. Así que todos los habitantes del Distrito Nacional se han levantado, nos hemos levantado con que ha caído una lluvia no muy amplia, no muy grande, no muy fuerte, pero verdaderamente estamos como si estuviéramos, como les digo, en un invierno agradable en la montaña. El cielo del Distrito Nacional totalmente de gris hoy día. Hoy también es un día importante porque amanecemos con la información de que pasaron anoche, en la noche del día de ayer, se realizaron los premios del arte en la República Dominicana. Un acontecimiento que todo mundo prácticamente espera cada año en el mes de marzo. Carlos tiene un video, yo no se los voy a decir, quizás usted sea de las pocas personas que no conozcan el ganador del premio Soberano, el Gran Soberano. Dejemos que sea Carlos quien nos lo informe. Adelante con el Gran Soberano. El Gran Soberano. Por toda una vida dedicado a la comunicación, a la producción y al humor, el Gran Soberano es Jochi Santos. Señores, gracias de verdad, de corazón. Agradezco mucho esta distinción. Como siempre, primero a Dios, a la familia, a mis amigos, a mi equipo de trabajo. De verdad que me siento muy contento y justamente recibir este premio en el día de hoy, que hoy cumple años nuestro programa de radio, que empezó un día como hoy, hace 30 años. Así que no hubo mejor ocasión. Y mi mensaje final, que por favor ya la comunicación de nuestro país, como que haya un poquito más de nivel y de respeto. Eso es lo único que yo pido. Así que gracias de corazón, buenas noches y seguimos para adelante. El Gran Soberano. Bien, quise compartir con ustedes este espacio de tiempo con la parte donde se recibe por parte de Jochi Santos el premio Soberano, un premio muy bien realizado con la dirección y producción de Guillermo Cordero. Si me tocara evaluar, yo diría que si no ha sido el más vistoso, el mejor preparado, ha sido uno de los mejores. Así que mis felicitaciones a Guillermo Cordero. Guillermo, te llamo después de mediodía, cuando ya estés despierto, para felicitarte. Por otra parte, en el día de hoy tenemos un invitado interesante. El PRM, ustedes conocen, que tiene internamente un proceso importantísimo a celebrar a mitad de año, el mes de junio, julio, la escogencia del nuevo consejo directivo de la organización política que hoy dirige, tiene la dirección prácticamente de una gran mayoría de las alcaldías, la gran mayoría también del cuerpo legislativo, el PRM. Entonces, dentro de esas funciones,
hay el cargo de secretario general y un candidato aspirante interno en el PRM a la secretaría general estará con nosotros hoy día. Así que tenemos muchas informaciones, acompañado en esta ocasión con Nelson Encarnación, y hasta rimó para que ustedes vean, acompañados en esta ocasión de Nelson Encarnación. Buen día, señor. Buen día, pero sigue ahí, vos, tú vas a entender mi... Nelson tiene una misión urgente. Sí. Bien, me disculpan. Miren, yo quiero poner un tema interesante, que es de política. Hay que hablar prácticamente a diario de los temas políticos, porque, como he reiterado en diferentes ocasiones, estamos en República Dominicana en un proceso electoral que para mí empezó a escasos días de la celebración de las elecciones de 2024, hace ya 2 años, de las primeras que fueron las municipales. Entonces, ya vemos el activar de los diferentes partidos políticos y personalidades del mundo político que están amarrando sus actividades a buscar ser o candidateados o lograr un desempeño importante en los lugares donde ya hay personas que se sabe serán candidatos, senadores, diputados, alcaldes. En ese sentido, en el PLD hay una contienda para escoger, preseleccionar la persona que les va a ellos a representar al PLD en las elecciones de 2028 como candidato a la presidencia. En tal sentido, en el último trimestre de este año, el PLD tiene previsto, porque ya lo ha anunciado, escoger esa persona. Dentro de ellos, a última hora, a último momento, en el último minuto y con una carta, se recibió la inscripción y aceptación por parte del comité político y el comité central del PLD de Gonzalo Castillo. Y a eso me quería y quiero referirme. La candidatura de Gonzalo Castillo, a mi modo de ver, tiene una connotación. La candidatura de Gonzalo tiene una presunción, y eso, a mi modo de ver, no es bueno, no es bueno para el mismo Gonzalo Castillo. ¿Cuál es la presunción que se tiene de la candidatura de Gonzalo Castillo? Que es una candidatura patrocinada, auspiciada, permitida por Danilo Medina. Presunción. Ya Nelson mismo dice que eso no es presunción. Presunción. Entonces, hay otros aspectos. Se entiende que la candidatura de Gonzalo Castillo, para algunos se entienden, me incluyo, es un obstáculo, una piedra en el camino para las pretensiones de Leonel, que esa es parte de la motivación de que él exista como candidato interno a la presidencia, y finalmente que en el aspecto personal de Gonzalo Castillo, y ya esto es una observación que hago, es un juicio de valor, a mi modo de ver, Gonzalo Castillo no ha tenido el mayor interés, ni el menor interés en ostentar esa candidatura presidencial de su partido, el PLD. Ahí te pongo esa parte del menú, Nelson Encarnación. Y buenos días. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, Gregory. Bueno, yo ingresé aquí. Han visto que yo he estado un poco ausente, porque es que tengo un compromiso que resolver por aquí, y lo voy a explicar después del informe del tiempo que me corresponde en el día de hoy, porque Manuel está en su día libre, que siempre nos tomamos los tres. Bueno, y estoy bien claro que se trata del 19 de junio, que es hoy. Te digo, del 19 de marzo, que es hoy. Sí, que 19 de junio. ¿Estás bien claro? No, que está aquí arriba. Tengo el 19 de junio, dijo el señor. Es que tengo el 19 de 19 junio. de marzo.
Tengo el 19 de Bien. junio por una fecha que viene por ahí. Bueno, el día de hoy dice que este jueves, desde la madrugada, ha estado lloviendo, y es verdad. No llegaste bajo lluvia. Ya lo dije, está encapotado el cielo, pintado de gris. La presencia de lluvias matutinas en algunos poblados del litoral caribeño. En la tarde incidirá una vaguada asociada a un sistema frontal ubicado sobre el Canal del Viento, que le llamamos el Canal de la Mona, combinándose con el viento cálido y húmedo del sureste, que favorecerán los incrementos nubosos acompañados de aguaceros que pueden ser de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos aislados, principalmente sobre Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata, donde no se descarta la ocurrencia de inundaciones urbanas. En el resto del país predominarán nubes dispersas con escasas precipitaciones. Exhortamos a la población a mantener la atención sobre los informes generales que emitan las autoridades. Se pronostica que mañana la vaguada se ubique sobre nuestro territorio, mientras que el sistema frontal se localizará sobre el extremo oriental de Cuba, pero seguirá lloviendo aquí en la capital y otras partes del país. Así es. Previsión por las lluvias. Bueno, yo estaba inmerso en y voy a aprovechar para dar la información, en un aviso que vamos a publicar en el Banco de Reservas, que hubo un conato de incendio en el almacén que está ubicado en la calle Yolanda Guzmán, allí en María Auxiliadora, o Villa María, en la zona ahí de mejoramiento social, Villa María, María Auxiliadora, esos tres lugares uno se confunde, pero está en la calle Yolanda Guzmán. Es un almacén, no hay servicio al cliente, y fue rápidamente sofocado el conato con la intervención de los bomberos, sin mayores daños ni afectaciones al personal el caso personal que ahora está ahí, porque es un almacén, pero el personal que trabaja ahí se va a quedar trabajando remoto mientras las autoridades y el personal de seguridad laboral del banco toman las medidas. Quería dar esa información por si si las personas que viven en esa zona por ahí, que vieron el movimiento de los bomberos esta madrugada, se trata de un almacén del Banco de Reserva dedicado básicamente al depósito de materiales y archivos. No hay, Lo que se llama archivo muerto. pueden haber archivos muertos o archivos vivos, pero que no hay un impacto muy fuerte a las operaciones de ese depósito. Sin embargo, se toman las medidas para que no haya riesgo de las personas que trabajan allí. Por eso estaba aquí en el teléfono inmerso en lo que tú hablabas. Ya sobre lo otro, de la política, ya tú lo dijiste, viene el diputado Eugenio Cedeño, que está aspirando a sustituir a Carolina Mejía en la Secretaría General del PRM. Es un proceso en el que está muy inmerso el PRM, que el domingo pasado fue que terminó, creo, un proceso de verificación. Una labor de verificación de la gente que está inscrita en ese partido, y el PRM quiere tener el control informativo de con quiénes cuenta, sobre todo porque los partidos aquí todos tienen varios millones de militantes.
La Fuerza del Pueblo tiene 2.500.000. El PRM tiene 3 millones y medio. El PLD tiene 2 millones y pico. Ya vamos por 14 millones de habitantes. Entonces, el Padrón tiene alrededor de 6. Va a tener 8 millones y algo en el 26. 8 millones, 8.300, 8.400. Y en 3 partidos, de esos partidos, los partidos dominicanos tienen más de 9 millones de inscritos. El Padrón tiene 8 millones y pico, pero los partidos tienen supuestamente 9 millones. Entonces, ahí se ve que hay una trampa, que hay una información mentirosa, que el sistema electoral lo permite porque para que un partido tenga el derecho al reconocimiento debe llevar el 1% mínimo del padrón electoral. Y entonces, serían 80.000 personas. Sí, 80.000 personas. Solamente que el mínimo de los partidos tenga, que cada partido tenga el mínimo. 80.000 personas multiplicado por 34 partidos, ¿cuántos son? 3 millones. 3 millones. Que solo tengan todos los partidos el mínimo. 3 millones y pico. Entonces, súmale, quítale a lo del PRM, el PRD, PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Eso quedarían 31 partidos. Siguen siendo 3 millones entre los partidos chiquitos. Y los 9 millones de los 3 grandes, ahí están los 12 millones de habitantes, que no existen En el país. en el territorio nacional. Y en el caso de Gonzalo, tú dices que él no ha mostrado ni el más mínimo ni el mayor interés por la candidatura presidencial del PLD. Y da la impresión de que eso es correcto, porque si bien él envió una carta, que era un requisito que puso la dirección del PLD para que los aspirantes pudieran formalizar su pretensión, si bien él envió esa carta, nadie lo ha visto después, ni sosteniendo una reunión en un comité intermedio, nadie lo ha visto. Él no es muy dado a la participación mediática, ni siquiera cuando era candidato. Él hablaba un poco más cuando era ministro de Obras Públicas, pero ya como candidato no era tan mediático. Tenía una participación muy limitada. Y ahora los demás aspirantes se les ve por lo menos activando entre sus seguidores, entre sus compañeros de partido, buscando posicionar su aspiración, pero no a Gonzalo Castillo. Él, de verdad, yo no le veo mucho interés a Gonzalo de ser candidato en el próximo torneo. Tú decías que da la impresión de que es una candidatura montada por el expresidente Danilo Medina, y yo digo que no es que da la impresión, que esa es la realidad. Incluso no lo ocultan los que serían contendores de Gonzalo. Dicen que esa candidatura tiene el mismo perfil de la ocasión anterior. Del 2020, 2019. Sí, que fue ahí a última hora. No se esperaba, aunque algunos alabarderos que son profesionales tumbapolvos de los funcionarios lo motivaban como posible candidato para las elecciones del 20, a partir del excelente trabajo que había hecho en ese momento, que estaba haciendo Gonzalo como ministro de Obras Públicas, que fue un trabajo bastante interesante, fue un trabajo bien.
Un trabajo dinámico, un trabajo activo. Él hizo un buen trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. Pero no estaba aspirando a la candidatura. No, él fue claro que no. un aspirante empujado por el presidente Danilo Medina. Empujado y empujado. Con la intención que finalmente se dio, se convirtió en realidad esa intención de confrontar a Leonel Fernández desde el gobierno con un candidato que a legua se sabía que era el representante de Danilo Medina, que era un sustituto en razón de que Danilo no pudo colar una reforma. Él dijo después que no, que nunca estuvo motivado en eso. Bueno, él no estuvo motivado en eso de manera frontal, porque siempre ha sido un simulador. Pero todo el mundo sabe que el laborantismo que se montó para esa reforma contó con el aval del presidente Danilo Medina. Y de la única manera que se podía movilizar un contingente militar y policial para acercar el Congreso Nacional era con la autorización del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Porque no estamos hablando que fue a rodear, que también estaría mal, pero no fue a rodear el local de un ayuntamiento. Fue a rodear el local del primer poder del Estado, que es el legislativo. Y eso no se podía hacer sin la anuencia del presidente de la República, comandante en jefe o jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero yo reitero que como todo simulador nunca dio la cara, hasta que se apareció aquel mes de junio del 19, y ese era el día que estaba buscando, el 19 de junio. Fue el 19 de junio, sí, estaba confirmando. Que se apareció a la televisión con una mezcla de derrota y arrogancia para decir que no aspiraba. Después de aquella desafortunada llamada, yo digo desafortunada llamada porque yo he sido coherente, y lo que hizo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en ese momento, fue una intromisión inaceptable en los asuntos internos de la República Dominicana. Porque aquí, yo digo que soy coherente porque hay gente que es en contra de algo cuando no le conviene. En ese momento la llamada de Pompeo le convenía al sector al que yo estaba de alguna manera vinculado políticamente. Pero lo dije, esa llamada es una intromisión en los asuntos internos de la República Dominicana que por el hecho de que me convenga, yo no puedo estar de acuerdo. Porque si yo siempre he estado en desacuerdo de que los Estados Unidos anden metiéndose en la vida de todos los países, debe comenzar por mi país. Entonces esa llamada le marcó el fin a la pretensión reeleccionista de Danilo Medina, aunque él dijo que no estaba en eso. Eso es una gran mentira. Y insisto que Gonzalo fue un candidato de última hora, que no tuvo la suerte, porque todos los planetas se alinearon en contra del PLD. Y la figura que representaba al PLD en esa boleta se llama Gonzalo Castillo. Y esa experiencia le generó a Gonzalo Castillo un amargo resultado en todos los sentidos. Político porque perdió las elecciones. Personal porque tuvo serios problemas personales. Económico porque también tuvo serios problemas económicos. Y legales. ¿Eh? Y ahora legales, a partir de esos problemas. Y después con problemas legales, pero que eso no tiene ninguna... Yo insisto, tú siempre pones eso como un obstáculo, no. Eso frenaría a una candidatura por
ya por una decisión propia, pero el hecho de que alguien tenga un expediente no conocido, le impide, sí. no le impide nada. No, para nada, en absoluto. Eso no es el obstáculo. Pero ha tenido, a raíz de su participación política en ese aspecto, una derivación que lo tiene en un tribunal a cada rato. Eso se va a caer. Pero mientras tanto, Mientras no se caiga, pero mientras tanto, está el él no duerme como duermo yo. Duermo tranquilito. Habría que ver. No, Nelson. Habría que ver. En la situación en la cual él está, por más seguro del resultado judicial que esté, en la justicia dominicana puede suceder cualquier solución o cualquier dictamen, ¿tú entiendes? Se prevé, y estoy de acuerdo contigo, que eso se cae. Sí, pero mientras tanto... Bastante probable que eso se caiga. Pero mientras tanto, el arma está apuntando a la cabeza de él. Claro, tiene un expediente. Nadie quiere... Con un dedo en el gatillo. Nadie quisiera tener un expediente, No. aunque presuma que se va a caer en pocos días. Pero un expediente. Desde luego. genera Y mira, inquietud. el tema con él internamente le hace daño. Yo no tengo derecho per se para opinar sobre el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, como comunicador y como ente... Está haciendo una labor periodística. Desde luego, y en ese sentido digo lo siguiente, esa participación en este momento de Gonzalo Castillo, en ese rol, en ese papel, le hace daño a la postre, bien cerca, le hace daño al Partido de la Liberación Dominicana cuando Gonzalo Castillo sea la persona escogida en el último trimestre de este año para representar al PLD como candidato presidencial en 2028, va a quedar un sabor muy amargo en algunos de los candidatos y en un sector interno del Partido de la Liberación Dominicana, precisamente porque se va a ver que ha sido el resultado de una imposición previamente anunciada, previamente consabida, lo que ha motivado este comentario. Entonces, uno pensaría, pero ¿y por qué el PLD hace esto? Bueno, porque somos seres humanos y los seres humanos en política, algunos tienen un accionar de una manera determinada. Y es lamentable porque el camino que lleva el PLD es a tener, a mi modo de ver, una participación hasta inferior a la que tuvo en la boleta presidencial en 2024. El PLD va camino a continuarse reduciendo electoralmente. Por ejemplo, en estos momentos no son muchas las alcaldías que preside el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuántas podrá lograr en menos de 2 años en las elecciones municipales? Lo que está sucediendo hoy no es gran diferencia a lo que sucedió ya hace 2 años en las elecciones municipales respecto al PLD internamente para candidaturas municipales. Insisto mucho en estas candidaturas, le doy una atención primordial. Lo que sucede en una demarcación geográfica en el país es por el fervor que haya hacia quienes presiden las boletas de los diferentes partidos en un municipio. Un chin de gente, un poquito de gente. Pero cuando hay una decisión también hay una decisión en más de 200 alcaldías en el país. Entonces todas ellas conforman el poder municipal de quien tiene la primacía, como la tiene en este momento el Partido Revolucionario Moderno. Para el PLD, revertir... Más de 300 entre los municipios y distritos. Y los distritos municipales, muy cierto, alrededor de 400. Porque alcaldías son 150 y tantos. 158. Y distritos municipales 200 y tantos. 235. Ajá, ahí hay 400. Ahí casi 400. Sí.
Entonces, ¿qué ha hecho en cada municipio el PLD para que sea, wow, una emoción en el municipio tal, en el municipio X? Wow, aquí ahora el PLD va a barrer en 2028. ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? Entonces, partiendo de ahí, ya imaginemos lo que va a suceder con la candidatura presidencial que viene en unas elecciones 3 meses después. Al partido que no le va sumamente bien en las municipales, le resulta muy cuesta arriba que la candidatura presidencial pueda tener un desempeño exitoso. Es lo que pienso. Bueno, eso ha sido la dinámica en la política, incluso cuando las elecciones estaban separadas por cada 2 años. Ajá. Se mandaba un mensaje, generalmente, bueno, cuando la primera experiencia de elecciones separadas fue en el año 1998. Ahí hubo una circunstancia muy particular, que fue que el doctor Peña Gómez falleció 10 días antes de los comicios. Y todo eso se produjo en casi un plebiscito que el PRD obtuvo 29 senadurías, algunas de ellas impensadas o muy remotas, lo mismo que algunas alcaldías, y el PRD barrió en esas elecciones. Y eso lo catapultó para el año 2000 con la candidatura de Hipólito Mejía, que si bien no cosechó el 50% más 1 que establece la Constitución, lo que le faltaron fueron unos 13, correcto, exactamente 13 fracciones. Obtuvo 49.87. Sí. Y por la coyuntura que se produjo en ese momento, que el doctor Balaguer y Danilo Medina eran los candidatos opositores, que ambos quedaron casi empatados en la segunda posición. Bueno, ya se sabe que no se produjo la segunda vuelta. Legalmente, pero la iba a ganar de igual forma. No necesariamente. Lo que ocurre al día siguiente de una primera vuelta ya no existe. Se presume... Pero en esa coyuntura... Es probable que los reformistas, si Balaguer lo dejaba en libertad, una mayoría importante no los iba a dejar en libertad, Nelson. No los iba a dejar en libertad. No, sí, fue tan tal, como decimos los dominicanos, que dijo, no, usted va a ser presidente. Y ya ahí definió todo. Claro, porque ya él no tenía derecho porque él no era el contendor de segunda vuelta. Pero sí Hipólito Mejía, entonces iba a inclinar la balanza hacia esa candidatura. Todo eso es supuesto. Uno lo presume que iba a ocurrir así por las circunstancias que ya sabemos que venían de la relación cultivada por Hipólito con el doctor Balaguer. Con esa chiva amarrada. Una chiva amarrada ahí. La chiva no me había que pasar por la casa y darle un machetazo a la soga y se soltaba. Era amarrada con cadena. No, y que ahí había mucha gente cuidando esa chiva. Sí, sabía que los próximos 4 años, a través de esa chiva, es que se iba a poder resolver cosas. En las elecciones del año 2002, que fueron las segundas separadas, el PRD volvió a ganar ampliamente. ¿Y qué pasó 2 años después en las elecciones presidenciales del 2004? ¿Qué pasó? Bueno, tú no puedes juzgar un periodo, un torneo electoral que se produce en medio de una crisis económica como la que sufrió el país para el año 2004. Pero uno lo que hace es analizar el proceso completo. Ese fue un ingrediente adicional. Determinante. Muy importante, pero usted no puede analizar el proceso al margen de todos los elementos. Usted tiene que meter todos los elementos. Ese fue uno que incidió para que un partido que arrasó en las elecciones municipales y congresuales que eran juntas en ese tiempo,
fuera entonces al revés, barrido en las elecciones presidenciales. No siempre, que es lo que quiero recalcar, no siempre el proceso de febrero, que ahora en este caso, no siempre va a ser un parámetro para las elecciones de 3 meses después, no siempre. Pueden ocurrir circunstancias que no estaban previstas. Bueno. Y los imprevistos, siempre incluyendo en un viaje, a ti te dan el viático y te dan por unos imprevistos. Sí. Los imprevistos no están en los presupuestos. Bueno, si hay imprevisto, por ejemplo, lo que vivimos hoy día, mira el petróleo, por dónde anda. Hace un mes no había esa situación, es un imprevisto. Pero en situación normal, y tenemos tranquilidad social y tenemos tranquilidad electoral, estamos en un mar tranquilo, apacible, se puede decir. Ahora, si surge algo, ya ahí habría que ver. Pero particularmente el Partido de la Liberación Dominicana, si no afina hasta sentimentalmente lo que le conviene, no le va a ir bien. Y ahí lo que está primando es básicamente el accionar de la cabeza de ese partido, el accionar de... Lo que está sucediendo en el PLD está sucediendo en un alto porcentaje por la decisión y la acción y la inacción en otros casos de Danilo Medina. Tan sencillo como eso. El PLD pudo haber hecho una reingeniería interesante cuando Danilo Medina dijo junto a Charlie Mariotti, no vamos más, no nos vamos a candidatear nueva vez ni a secretario general ni a presidente de la organización. Charlie, al pie de la letra, hizo lo que se había anunciado, pero a Danilo Medina lo aspiraron, lo solicitaron. Es lo que relata la historia. Y ahí está Danilo Medina como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Si el Partido de la Liberación Dominicana hubiera hecho un acto institucional, una acción institucional, y hubiera escogido un presidente de la organización institucional sin que pudiera haber, inclusive hasta desde fuera, resabios hacia ese presidente de la organización, estoy seguro el PLD sirviera de inspiración para gente que está disgustada con lo que hay, que no quiere volver a lo que hubo en el PLD y le interesaría irse por otros caminos, pero Danilo Medina tiene prácticamente en sus manos lo que sucede en el PLD. Bueno, es así, pero va a depender de muchas cosas. Bien, miren, tenemos muchas informaciones y tenemos también momento de pausa. Este es el momento de pausa. Y oportuno. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto